Los emuladores de Switch basados en Yuzu son los más populares, pero te voy a dar 5 razones por las cuales es obligatorio usar este emulador, Ryujinx, el emulador más potente de Nintendo Switch. Me quedo calvo si con la razón número 5 no corres a instalarlo, aún si ya usas otros emuladores. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces vamos con la primera razón, y me vine a su página oficial porque la primera razón es que tiene actualizaciones constantes y actualizaciones serias que mejoran el rendimiento de los juegos y solucionan bugs. Este emulador tiene dos versiones, la versión oficial como tal, que la actualizaron hace 3 días, y la versión Canary, como dice por acá, que es una versión donde las actualizaciones llegan primero. Este se actualizó hoy mismo. Y es que si miramos la lista de actualizaciones, miren, en un solo día se puede actualizar hasta 3 veces esa versión Canary. Que lo mejor de recibir actualizaciones constantes es que apenas sale un juego, a los 5 minutos ya funciona en Ryujinx, a veces antes. La segunda razón, y la que va a ser la favorita de un montón de gente, es la carga de shaders. Si hacemos clic derecho sobre un juego y le damos a gestión de caché y nos vamos a abrir carpeta de sombreadores, aquí vamos a poder conseguir nuestro shader caché y, lo más importante, bajar el de otras personas de internet y pegarlo en esta carpeta y va a funcionar. En los demás emuladores no se puede hacer esto, y para los que no saben, el shader caché es lo que hace que tu juego se ralentice cada vez que carga una animación nueva, pero en los demás emuladores, como no puedes compartir los shader caché, vas a tener estos momentos en los que se ralentiza el juego. Que les voy a dejar el video donde hablé de esto y les dejé un lugar donde pueden conseguir el de casi todos los juegos y ya puedes jugar tu juego como si ya te lo hubieses pasado y no vas a tener estos tirones, pero estas razones seguro ya las sabías. Ahora empiezan los pesos pesados, lo que aumenta el rendimiento de los juegos y sobre todo la final, que te va a convencer sí o sí. Pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te parezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen 2 códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces vamos con la tercera razón, que son varias razones en una. Estas son las opciones únicas que trae Ryujinx. Lo primero es que en opciones, en la configuración, en las opciones de sistema, vas a tener una opción súper importante, que es esta opción que dice ignorar servicios no implementados. Esto hace que un montón de juegos que no abren en ningún emulador, aquí sí abran. Por ejemplo, el Donkey Kong Tropical Freeze. Muchos me dicen, gordo, se me quedan las nubes cargando. Pues aquí con esto se soluciona. Y así con un montón de juegos como el Splatoon, que como el nombre de la opción lo indica, lo que hace es ignorar errores que pueden dar juegos al no encontrar servicios que tiene la Switch original. Otra opción que está buena, aunque no es indispensable, es que a tu control le puedes activar el LED, cambiarle el color o ponerlo en modo Rainbow como me gusta. Es una estupidez, pero si tienes un control con LEDs como el mío, está guapo. Pero ahora sí, opciones serias. Y es que si ponemos los juegos en modo lista, en este botoncito de acá, vas a ver que tienen unas etiquetas que dicen in-game o jugable. Si le das clic en esa etiqueta, te va a mostrar varias etiquetas, como problemas que son conocidos o, lo importante, aquí donde dice LDN Wars. Si dice LDN Wars, significa que puedes jugar online. Nos da información importante. De hecho, si damos clic derecho sobre un juego, le damos a Show Game Info, nos muestra mucha más información del juego. Por eso es algo que les interesa. Y miren que aquí me está diciendo que hay 11 partidas y 25 personas jugando online ahora mismo. Y es que este emulador no solo tiene online, ya les hice un video donde explico cómo activar este online y cómo utilizarlo, pero básicamente este online está guapísimo porque nos permite no solo jugar como en la Switch, es decir, que todas las personas que están jugando están con un mismo servidor, sin necesidad de meterte a salas ni nada por el estilo, como en los otros emuladores. Hasta puedes ponerle contraseña a tus salas privadas. Pero lo más importante es que este emulador nos permite jugar con la gente que tenga Nintendo Switch con magia. Y de hecho, hay una forma de activar el crossplay para jugar con la gente que tiene Yuzu o otros emuladores, Eden, Citron y demás. Si quieren un video sobre eso, comenta la palabra pepino y les hago ese video del crossplay para jugar con la gente que tiene otros emuladores y la gente que tiene Switch. Pero entonces, hay una opción que sí que me interesa, y es el modo turbo. En la configuración, en CPU vamos a tener esta opción de HUDs, que lo que hace es activar el modo turbo. ¿Qué es esto? Que si aumentamos esto aquí, que lo podemos aumentar hasta el 1000%, pero no es recomendable pasar de 200, lo que va a hacer es que el juego vaya mucho más acelerado. Si le damos aquí en atajos de teclado, podemos activar un botón para que esto solo funcione cuando presionamos ese botón, y solo si lo mantenemos hundido. Para, por ejemplo, los juegos que son de mucho texto, los aceleras como en otros emuladores
emuladores, es el único emulador de Switch por ahora que trae esto. Y los que les gustan los juegos donde toca farmear mucho, me lo van a agradecer. Pero hablando de modo turbo, lo que sí está bueno es jugar a muchísimos FPS y encima sin mods. Y es que tanto en la configuración global, pero lo más importante, si hacemos clic en un juego, podemos activar, dándole aquí en editar la configuración custom, podemos aplicar una configuración solo a ese juego. Y ahí recomiendo irse a sistema, y aquí donde dice vSync, normalmente nos viene así, que es lo que recomiendo que pongan en la configuración global, que es para que vaya a los hercios que va en la Switch. Es decir, si un juego va a 30 FPS en la Switch, que vaya a 30 FPS. Porque si quitamos esto, la mayoría de juegos se van a ver acelerados como en cámara rápida, al menos que le pongamos mod claramente. Pero hay ciertos juegos como este de Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, o también está el Red Dead Redemption, que si ponemos esta opción de acá, que no sé pronunciar, lo que hace es que libera los FPS del juego. De esta forma podemos jugar a muchísimos FPS sin necesidad de aplicar mods en estos juegos que son compatibles. Y a los que les gustan los amigos, el emulador trae su propio lote de amigos, donde no tienen que buscar nada en internet, sino que aquí mismo tienen todos los amigos que necesiten para todos los juegos. Está increíble, hay una infinidad. Pero yo sé que para ustedes eso no es suficiente, así que te traigo la penúltima razón, y una razón de peso, y es que trae una función, nuestro queridísimo Ryujinx, para ahorrar espacio en disco. Pero antes, en los demás emuladores, las updates y los DLCs tú los tienes que instalar, por lo cual te quedas con dos copias, tu actualización y tu DLC, que recuerden que siempre es .nsp, y otra la que el emulador creó para sí. En cambio en Ryujinx no necesitas instalar nada, tú le das clic derecho a tu juego, le daré en gestionar actualizaciones por ejemplo, y aquí vas a tener todas las actualizaciones, que puedes agregarla aquí manualmente, simplemente seleccionas como el archivo, o lo mejor en la configuración añades la carpeta donde se guardan tus updates y él las va a detectar automáticamente, y así no las tienes que instalar. Por ejemplo en Mario Kart, que para jugar online hay que andar cambiando de actualizaciones, pues aquí no tienes que estar instalando una y otra y así gastar espacio en disco, sino que tienes los archivos y simplemente los vas seleccionando. Pero no solo eso, sino que encima, si nos vamos a las opciones, tenemos una función que dice recortar archivos XEI, y es que ya saben que los juegos pueden ser XEI o NSP. Pues los XEI lo podemos recortar, es decir, reducir lo que pesan. Por ejemplo, yo tengo por acá mi Super Mario Party, que miren que pesa 3,7 GB. Pues si activamos esta función, que por cierto la podemos activar dándole clic derecho y verificar y recortar archivos XEI también, pues aquí nos dice que nuestro juego pesa 3.7, bueno 3.8 realmente, pero que el juego podría pesar solo 2.9, así que nos podríamos ahorrar 800 megas. Si le damos a continuar, él ahí abajito empieza a recortarlo, igual a el juego ahora solo pesa 2.9. Y ahora sí viene la razón que va a hacer que todos se instalen este emulador, y es que vamos ahora sí con el punto final, y se divide en dos. Primero, la compatibilidad con mods. Aquí en el Mario Kart 8 Deluxe, mira que tengo un montonazo de mods, y sobre todo tengo el mod GTP Deluxe, que si no lo conoces, este es un mod que entre otras muchas opciones que nos añade más pistas para el juego, sin reemplazar las que ya tienen. Miren que tiene este menú secreto que nos añade casi que el doble de pistas de las que ya tenía el juego, y lo mejor es que lo podemos jugar online, incluso con la gente que tiene Switch con Magia, además de otras opciones que trae. Y es que Ryujinx es un emulador que nos permite aplicar otro tipo de mods mucho mejores y más complejos que los otros emuladores de Switch. Supone que Den ya va a añadir compatibilidad con esos mods, pero Ryujinx la tiene desde siempre, así que hay un montón de mods que solo funcionan acá, tan increíbles como ese. Y hablando de compatibilidad, mira esto de acá, estoy en EmuWiki, que es la wiki de los emuladores. Por acá tenemos a Ryujinx y sus clones, junto con Yuzu y sus clones, o sus Force como Eden, Citron y demás. Y mira la pestaña de compatibilidad con juegos. Ryujinx tiene 73.84% de compatibilidad, en cambio en Yuzu, Eden, Citron y demás hay un reporte solo del 53.79%, y eso que solo se han reportado 2.731 títulos, o sea, se han reportado menos y encima son menos compatibles. Y es que, como les dije al principio, Ryujinx casi que sale un juego y de una el juego funciona sin boot y sin nada, actualizan el emulador para que funcione. Es un equipo bastante sólido, por eso también da menos FPS, les dije que lo compensaba. Y es que el equipo de Ryujinx se centra en que los juegos funcionen, no tanto de optimizarlos, así que puede que en Yuzu un juego te vaya a 120 FPS y en Ryujinx solo a 100, pierdes 20 FPS, pero en Ryujinx seguramente no vas a tener ni un solo boot, y sobre todo se va a corregir de una. Por ejemplo, los últimos juegos que han salido, Super Mario y Luigi, sigue sin funcionar bien en los demás emuladores, y en Ryujinx funciona desde el día 1. Lo mismo el Zelda Echoes of Wisdom y más juegos. Así que para los juegos que vayan a salir próximamente, como el nuevo Pokémon ZA o el Metroid, el Ryujinx seguramente será obligatorio. Y encima, ahorita están sacando Ryujinx también para Android. Así que como yo sé que te convencí, te dejo por acá la guía de Ryujinx y te dejo cómo jugar online. Y coméntame si te interesa el tema de Ryujinx en Android. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación, y si quieres ver una comparativa
comparativa de rendimiento entre Citron, uno de los emuladores que da más FPS, y Ryujin, te la dejo por acá, que la grabamos en directo, así que te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.